paso que dio el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, iniciativa que fue aprobada ya en la Comisión de Trabajo del Senado. Para profundizar en esta materia estamos junto a Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo. ¿Cómo le va, subsecretario? Buenas tardes, bienvenido. Hola Iván, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar comentando sobre este tan importante proyecto de 40 horas. Vamos a lo formal, subsecretario, si le parece, desde el punto de vista de la tramitación legislativa, ¿cuáles son los pasos que todavía quedan para que este proyecto se transforme definitivamente en ley de la República y comience a regir para los trabajadores de nuestro país? A ver, lo primero, el día de ayer lo que se aprobó fue de manera unánime y agradecerle también a los senadores y senadoras que de manera transversal aprobaron la indicación que está en el corazón del proyecto, que es la que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas. Una vez que eso se ha aprobado, ahora hay que discutir una serie de indicaciones que tienen que ver con la gradualidad del proyecto, también tienen que ver con algunos aspectos relativos a las jornadas especiales o a las jornadas excepcionales, así como también una serie de políticas vinculadas a apoyos a las pymes y aspectos relativos a la adaptabilidad que busca este proyecto en las distintas realidades productivas. La idea es que durante la próxima semana y la siguiente se pueda terminar de discutir las indicaciones que tiene este proyecto. También, por supuesto, la oposición ha presentado las suyas y esperamos encontrar importantes grados de acuerdo con ellos para que posteriormente este proyecto pase a sala. En caso de que se llegue a aprobar en el Senado, tiene que volver a un tercer trámite a la Cámara y eventualmente podría llegar a una comisión mixta. Nosotros esperamos que la tramitación de este proyecto finalice durante el presente año, cosa que ya pueda implementarse gradualmente la reducción de la jornada laboral durante los años venideros. Sí, subsecretario, hay varias cosas al respecto. O sea, falta todavía que se apruebe en sala en el Senado, que vuelva a la Cámara y eventualmente una comisión mixta. O sea, faltan todavía al menos 2 o 3 etapas legislativas más todavía antes de que sea ley. Se han hecho más de 30 indicaciones por parte de la oposición y muchas de ellas tienen que ver con la flexibilidad en la implementación de este nuevo régimen para distintos rubros, ¿no? También para los tamaños de las empresas. No es lo mismo una gran empresa adaptándose de 45 a 40 horas con su planta laboral que a lo mejor una pyme, que quizás va a tener que contratar un trabajador extra para cubrir un turno, etcétera, y puede significar gastos que a la luz de las cifras económicas pueden ser una mala noticia para algunos sectores de la economía. ¿Cómo ven ustedes esa realidad, la implementación de este nuevo esquema de trabajo en momentos complicados? A ver, nosotros, Iván, hay que recordar que esta tramitación y estas indicaciones fueron dialogadas con más de 200 organizaciones. Esto viene precedido además de mesas técnicas en todo el país. Asimismo, pudimos dialogar y llegamos a acuerdos tripartitos con la CPC, con la CUT y con las otras centrales sindicales, además de haber escuchado más de 40 audiencias durante el proceso de tramitación y discusión en la comisión. En ese contexto, nosotros estamos presentando indicaciones, por ejemplo, a las jornadas excepcionales, donde viene un acuerdo precedido entre Minería y la Confederación de Trabajadores de la Minería, donde hay propuestas donde la reducción de jornadas se hace de una manera distinta a la reducción de la jornada ordinaria. En otros casos también estamos promoviendo indicaciones para las trabajadoras de casa particular, para el mundo rural. Hay medidas de adaptabilidad también para el sector del turismo, que sabemos que es un sector que fue fuertemente golpeado por la pandemia. Y, por supuesto, seguimos abiertos a discutir algunas de las indicaciones que también nos parecen razonables que han planteado, en este caso, los senadores de oposición. A eso hay que agregar, y esto es bien importante, que el proyecto viene con algunas medidas de apoyo a las pymes, específicamente a las pymes que tienen que ver con materias de capacitación, precisamente para que en este esquema de gradualidad que hay que recordar a la ciudadanía, que en caso de aprobarse el proyecto, el primer año se va a reducir 1 hora, el tercer año 2 horas y el quinto año 2 horas más, las empresas tengan suficiente tiempo, herramientas de capacitación, además de los fondos que ha propuesto el Ministerio de Economía en Cercotec, Corfo y Fogape, cosa de que esta transición en 5 años permita que las empresas que tienen más dificultades se vayan adaptando sin ver afectada su productividad, y las empresas que puedan irse adelantando, que ya lo han empezado a hacer con la entrega de los sellos 40 horas, lo puedan hacer de manera más inmediata para quienes puedan entregar un beneficio directo a la ciudadanía. Cuando esto esté en régimen, subsecretario, de lo que usted está señalando, se demoraría al menos 3 años entonces en esta gradualidad en llegar hasta las 40 horas, ¿no? Bajaría primero el primer año 1 hora, después 2, ¿entiendo? A ver, el esquema de gradualidad que hemos presentado es que, por ejemplo, en caso de aprobarse el proyecto ahora en diciembre del 2022, a fines del 2023 habría que reducir la primera hora, a fines del 2025 las 2 horas siguientes y a fines del 2027 las 2 horas adicionales. Perfecto. Sí. Ahora, dicho eso, lo que nosotros hemos visto y sobre todo conversando con distintas empresas que ya han adelantado esta reducción,
y eso fue también lo que ocurrió cuando se implementó la reforma del 2001 de 48 a 45, que mucho antes del periodo final de vacancia que había dado en ese momento el proyecto, las empresas se fueron adelantando. Por lo tanto, en la medida que algunas puedan hacerlo antes, nuestra expectativa es que lo hagan, y así está ocurriendo, y en aquellas que requieran más tiempo y acompañamiento para avanzar en las 40 horas van a tener estos 5 años para irla reduciendo gradualmente, cosa que sabemos por el diálogo que tuvimos con las organizaciones de pymes fue también bien recibido este esquema de gradualidad. Subsecretario, usted hablaba también de los casos que son excepcionales y los cuales va a haber que adaptar algún tipo de modalidad diferente, y estoy pensando en los que usted mismo cita. Por ejemplo, en la minería, donde hay sistemas de turnos que están completamente diferenciados del resto de las jornadas laborales de cualquier trabajador, ¿no? Tienen turnos 7x7, incluso en algunas oportunidades, es decir, trabajan 7 días, descansan 7, y otras modalidades de esas características. También en el turismo, naturalmente, hay veces en que las jornadas, sobre todo los fines de semana y sobre todo en época estival, pueden ser más largas que 40 horas, ¿no? El mundo rural también en época de cosecha, la vendimia, también son jornadas especiales, trabajo temporero, y también las trabajadoras de casa particular. ¿Qué pasa con estos casos que usted ha descrito y de qué manera operaría para estas áreas de la economía este proyecto de 40 horas? Efectivamente, uno de los sellos que ha tenido este proyecto y en general como hemos ido avanzando en los distintos proyectos en el Ministerio es dialogando con las partes, tanto con empleadores como las organizaciones sindicales. En el caso de la minería, pero en general en los esquemas de jornadas excepcionales que ocurren en distintos rubros industriales, sí, donde las faenas son continuas, lo que existen son estas jornadas excepcionales de 7x7, 14x14. Efectivamente hay una reducción a 40 horas de manera diaria, puede ser muy disruptivo, muchas veces tienes campamentos donde se quedan los trabajadores y por lo tanto ahí lo que propusimos es estimar cuánto tiempo equivale esa reducción de jornada y cambiarla por días compensados. Por lo tanto, un trabajador que trabaja en la minería, en la salud o bien, por ejemplo, en una faena industrial, va a tener máximo de hasta 9 días adicionales de descanso compensados que va a poder tomárselos en algún momento del año, con el objetivo de no interrumpir la faena minera, pero al mismo tiempo poder... No, 9 días al año en total. Año, lo que equivaldría a la reducción de jornada para esos rubros equivale a 9 días de descanso compensado. En el caso de las trabajadoras, por ejemplo, de casa particular, donde también hay la naturaleza del trabajo, sobre todo las que trabajan puertas adentro, se mantienen trabajando de manera permanente, también hemos propuesto un esquema de descanso compensado de 2 días al mes que pueden cambiar por días de descanso, como días que pueden hacer, por ejemplo, un trámite, ocuparlo para hacer algún tipo de actividad específica, o bien acumularlo como días de vacaciones. Y en el caso de las trabajadoras de casa particular de puertas adentro, también van a tener un esquema de 2 días de descanso adicional mensual. En el caso de los trabajadores rurales estamos trabajando en 2 líneas. Disculpe, solo para hacer el punto. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de casa particular que estén puertas adentro, que es un régimen probablemente de los menos comunes, ¿no? Dadas las condiciones de pandemia, sobre todo, hubo bastante afectación en ese rubro. Pero si se implementa en ese caso, estarían acumulando, por ejemplo, 2 días al mes al descanso que tendrían en vacaciones, ¿no? Así es, mira, aquí podrían sumar, ¿podrían sumarlo a sus vacaciones? De casa particular, nosotros originalmente habíamos hecho una propuesta de la indicación del gobierno de 2 días al mes, pero en conversación con las trabajadoras de casa particular, sobre todo porque muchas trabajadoras de casa particular no viven en la ciudad donde trabajan o bien son de otro país. La idea es que una parte de esos días los puedan ejercer durante el mes y otra parte de esos días los puedan acumular como vacaciones y así, por ejemplo, pueden desplazarse a otro lugar del país o a otro país para poder hacer este descanso efectivo. ¿Por qué esto es tan importante en el caso de las trabajadoras de puertas adentro? Porque la extensión de sus jornadas por el tipo de trabajo que realizan de cuidado hace que sea prácticamente imposible que durante el día ellos puedan reducir 5 horas al mes, a la semana su jornada, porque el trabajo de cuidados tiene otra lógica y en ese contexto lo que hemos considerado más razonable es entregarle estos días compensados que van a poder cambiar en algunos casos por días de trámites en la semana y en otros casos también acumularlos con sus vacaciones para que te puedan tener un descanso más efectivo. Ahora, subsecretario, si uno se remonta al comienzo de esta iniciativa de las 40 horas, que es un proyecto de ley que se ha discutido durante mucho tiempo en nuestro país, al principio tuvo oposición muy fuerte de parte de los empresarios, ¿no? Sobre todo, y se cuestionaba mucho el nivel de productividad que había en nuestro país, con horas muy largas o jornadas muy largas de trabajo, pero con bajo nivel de productividad si uno lo compara sobre todo con países de la OCDE. Nuestro país estaba a la cabeza en cantidad de horas de trabajo, pero también bastante rezagado en productividad propiamente tal.
¿Ese discurso ha cambiado? ¿Cómo está la productividad de nuestro país en relación a la cantidad de horas trabajadas? A ver, lo primero que hay que señalar es que efectivamente Chile es uno de los países que tiene las jornadas laborales más extensas y al mismo tiempo las tasas de productividad más bajas cuando nos comparamos con los países de la OECD. En segundo lugar, también es importante señalar que las horas trabajadas, tú cuando discutes sobre productividad, primero tiene que ver con cuánto tú produces en una hora. Por lo tanto, una reducción de jornada puede significar una reducción del producto, pero no necesariamente de la productividad. La productividad tiene múltiples causas que tienen que ver con tecnologías, mejorar los procesos productivos, calificación de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, no hay un vínculo directo entre jornada laboral y productividad. Dicho eso, y además de una serie de medidas que está impulsando los ministerios de Hacienda y Economía justamente para empujar la productividad y acompañar este proceso de reducción de jornada, y de ahí que haya verlo como un proyecto integral, donde la reducción de la jornada laboral está dentro de un programa de gobierno que busca empujar sobre todo la productividad de las pymes, es que claro, efectivamente hace algunos años atrás quizás el discurso era mucho más beligerante a este tipo de políticas. Hay que recordar que se dan muchísimos ejemplos respecto a la imposibilidad de que un bombero pudiera apagar un incendio o bien que se pudiera terminar de jugar un partido de fútbol, pero la verdad que en la conversación con el mundo empresarial nosotros no hemos encontrado, probablemente por la situación de la pandemia, cómo ha ido cambiando la experiencia de trabajo y también porque la ciudadanía busca más calidad de vida, es que hoy día nos encontramos con un discurso que más bien de cierto acuerdo general, donde esta reducción de jornada es necesaria, que le va a hacer bien al país, que necesitamos fortalecer la conciliación del trabajo y vida familiar y por lo tanto la conversación que hemos tenido con los distintos sectores de grandes empresarios, con las centrales sindicales y también con las pymes ha sido más bien cómo acompañamos estos procesos para que el Estado entregue otro tipo de herramientas donde pueda acompañar y fortalecer los procesos productivos. Entonces, nosotros por lo menos como Ministerio nos hemos encontrado en un clima de mayor apertura, de diálogo, de disposición a pensar alcanzar acuerdos tripartitos y por eso también tenemos bastante expectativa que con todo el diálogo que ahora vamos a establecer en el Congreso podamos llegar prontamente a un proyecto y aprobarlo porque sabemos que las necesidades de más tiempo de descanso, de más tiempo para compartir con la familia, de reducir las jornadas laborales, de mejorar nuestra salud física y mental son muy relevantes y en eso creo que también ha habido una buena predisposición de los actores empresariales y por supuesto también del mundo sindical. Sí, subsecretario, yo tengo la impresión de que desde el punto de vista de lo que es la calidad de vida, no hay ninguna discusión al respecto y esto es solo ganancia para los trabajadores. Qué duda cabe, tanto la salud mental, física, la vida familiar, etcétera. Pero si uno ve la experiencia comparada de otros países que han ido reduciendo sus jornadas laborales, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el factor cuánto es bueno o malo para la empleabilidad? ¿Favorece la contratación de personas? ¿La hace más compleja? ¿Aumenta el valor del capital del trabajo como factor productivo? ¿Qué pasa desde ese punto de vista el impacto económico de esta medida? Más allá del impacto en la calidad de vida de los trabajadores, que está fuera de toda discusión, que eso es solo ganancia, porque se distribuye de una manera mucho más razonable el tiempo para estar en la casa, en la familia, o tener sencillamente ratos de ocio. Mira, nosotros en la formulación original del proyecto no solamente establecimos estas mesas técnicas y de diálogo social, sino que además revisamos la experiencia comparada. Trabajamos tanto con el Centro Microdatos de la Universidad de Chile, con el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y también con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y revisando experiencia comparada de más de 8 países, se observaban varios elementos interesantes. Primero, que la empleabilidad no necesariamente se ve afectada. De hecho, cuando uno revisa la experiencia chilena del 2001, no hubo menor empleabilidad. Segundo, que es un efecto que a veces se discute poco, la reducción de la jornada laboral también reduce accidentes, tasas de ausentismo, licencias médicas, mayor predisposición de los trabajadores a reducir los tiempos muertos. Las empresas ocupan esta oportunidad para reordenar sus procesos productivos y en el caso chileno diríamos que al menos en la reforma del 2001 al 2005 no se vio afectado el empleo, efectivamente no hubo una reducción de salarios. Y otro dato que es bien interesante, que a veces se dice cuando se reduce la jornada, la gran mayoría de las personas no buscó un segundo empleo, sino que ocupó ese tiempo de trabajo para hacer otro tipo de actividades. Y en eso particularmente las mujeres vieron incrementado su bienestar de manera muy significativa. Entonces, en ese sentido, lo que ha mostrado la experiencia comparada es que hay dos claves relevantes. La primera, la gradualidad de la implementación y toda la experiencia comparada sugiere que ir reduciendo una hora, un año es la manera más adecuada y responsable de avanzar en esta línea.
Y en segundo lugar, también tener políticas donde las propuestas se ajusten a estas distintas realidades productivas, porque no todos los sectores productivos tienen esta jornada ordinaria de 45 horas de lunes a viernes. Y si a eso tú le sumas algunas medidas que tiene el proyecto, como estas bandas diferenciadas de ingreso al trabajo y también días compensados para poder realizar labores de cuidado, creemos también que esta reforma va a ayudar a que más mujeres ingresen al mercado laboral y puedan conciliar su vida familiar con el trabajo, y eso también te aumenta la empleabilidad. Hoy día uno de los principales problemas que tenemos para que más mujeres ingresen al mercado laboral formal es que no tienen cómo resolver su problema de los cuidados. Entonces, cuando tú a estas medidas le acompañas con políticas de conciliación, estás fomentando mayor empleabilidad, y en un contexto de 5 años, probablemente, y eso es lo que dicen todos los indicadores, es que ya la situación económica del país va a ir mejorando, la inflación debiera ir amainando el próximo año, y por lo tanto creemos que es una buena oportunidad, y donde cuando se hace con gradualidad, responsabilidad económica y además con este diálogo social donde tú estableces distintas medidas de acompañamiento para los sectores productivos, no hay efectos negativos en el empleo, no hay efectos negativos en el salario, las empresas encuentran oportunidades para reorganizar sus procesos productivos, y además del enorme bienestar que hay no solamente en la vida familiar, sino que en los gastos que tú tienes en salud, en la salud laboral. Por lo tanto, creemos que esto no solamente le va a hacer bien a los trabajadores y trabajadoras, sino que va a ser una tremenda oportunidad para el país, y este acuerdo amplio que hemos alcanzado con los distintos sectores creemos que también muestra un camino de cómo podemos ir avanzando en reformas sociales con responsabilidad económica y con diálogo. Y en ese sentido, ¿cómo dialoga este proyecto de 40 horas con el modelo de teletrabajo o el modelo híbrido que se ha ido estableciendo incluso post-pandemia, ¿no? Son muchas las empresas que han ya quedado con un modelo híbrido, o directamente algunas áreas de la empresa teletrabajando directamente. ¿Cómo se compatibilizan ambos elementos? A ver, la reducción de la jornada laboral es una también oportunidad para pensar distintas formas de trabajo. Nosotros durante la pandemia, fruto de que se aprobó a principios de la pandemia una ley sobre teletrabajo, abruptamente muchísima población empezó a teletrabajar. Y hoy día también a veces para muchas personas es una oportunidad de reducir y ahorrarse los tiempos de desplazamiento, que en una ciudad pueden ser de hasta 2-3 horas. Claro. En otros casos también el teletrabajo ha permitido que se trabaje desde otras regiones del país. Hoy día actualmente, también para que se hagan una idea, cerca del 4,8% de la población en Chile teletrabaja, ya en la situación actual post-pandemia. En su pique estuvo en el orden del 20%. Pero lo importante también es cómo este tipo de formas de trabajo, modalidades híbridas y otras, pueden ir acompañando también estas reducciones de jornada, y en eso nosotros estamos haciendo un trabajo en el Ministerio donde estamos evaluando cómo funciona la ley de teletrabajo, cuáles son algunos de sus déficits, por ejemplo, que haya derecho efectivo a la desconexión, que no te puedan estar enviando un correo de trabajo a cualquier hora, y por lo tanto también nosotros buscamos perfeccionar la ley de teletrabajo, porque para algunas modalidades laborales, para algunas modalidades de personas, puede ser también una oportunidad de trabajo, siempre obviamente que cumpla los estándares de trabajo decente y de una jornada laboral máxima. Pero también estamos trabajando en una revisión de esta ley de teletrabajo, justamente porque también hoy día, sobre todo las modalidades híbridas, que tú estás 2 días en el trabajo presencial, 3 días en la casa, o alguno de esos arreglos, creemos que también puede ir contribuyendo a entregar más herramientas para que más personas se puedan insertar en el mercado laboral. Interesante el dato, 4,8% del mercado laboral hoy día está con un sistema de teletrabajo. Ahora, subsecretario, los tiempos en materia económica son muy relevantes. El Fondo Monetario Internacional hacía una proyección de lo que va a pasar con el crecimiento económico del país y señalaba que claramente el 2022 vamos a tener un crecimiento muy bajo, probablemente ya a partir del próximo año recesión derechamente, incluso lo proyectaba hasta el 24 y 25, con crecimientos en torno al 2%. Con una economía así de contraída, con una inflación que persiste todavía en torno al 13% y más, cerca del 14%, para ser franco, ¿el momento de esta reforma no podría afectar aún más estos números? A ver, en primer lugar hay que señalar que nosotros este año como gobierno y también en la discusión presupuestaria hemos decidido expandir 2 herramientas que han sido muy importantes para fomentar el empleo formal, que es el IFE laboral y el programa Protege, que ayuda a las mujeres que tienen hijos con una subvención al salario. Además de establecer los mecanismos de canasta protegida que se conversaron en la negociación con la CUT en el salario mínimo, entre otros. Por lo tanto, estamos desplegando varias herramientas para enfrentar la situación de empleo para el año 2023 y poder sostener esta situación que vamos a tener de combinación de desempleo, con algunas situaciones también de inflación, y por lo tanto mantener el mercado laboral funcionando.
En ese contexto hay que señalar que estas reformas van a tener impactos en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, hay que de cierta forma desacoplar la discusión que hoy día se está llevando adelante de 40 horas, donde vamos a tener la oportunidad de que esta implementación en régimen recién va a ocurrir en el 2017, las empresas van a tener oportunidades de ir avanzando 2017, de manera importante, por lo tanto creemos que es una reforma que... 27, perdón, sí, el 2027 va a estar en régimen, por lo tanto creemos que en el corto plazo como Ministerio y como Gobierno estamos empujando políticas justamente para enfrentar y defender los puestos de trabajo formales, acompañar a las pymes con una serie de políticas de subsidios, de financiamientos y de apoyos de inversión, al mismo tiempo que vamos avanzando en estas reformas que con la gradualidad propuesta creemos que van a poder implementarse, entendiendo que la situación económica va a estar delicada durante el 2023 y parte del 2024. Entonces, en ese sentido creemos que las gradualidades propuestas van a permitir atravesar esta situación económica que vive el país y en general el mundo en general, y poder gradualmente ir avanzando también en la reducción de jornada. Subsecretario, antes que se nos vaya el tiempo, de aprobarse esta iniciativa de reducción de la jornada laboral a 40 horas, ¿cómo queda nuestro país en el contexto OCDE con nuestra jornada laboral? Hay países que han avanzado todavía incluso más, reduciendo los días de trabajo de la semana de 5 días hábiles a 4 incluso, ¿no? En casos que son bastante destacados por todos los medios. ¿Cómo quedamos nosotros en este contexto con 40 horas de jornada laboral, comparándonos con los países OCDE? Sí, mira, la media de la OCDE está en 40 y 42 horas, una gran mayoría de países está en 40 horas o menos, por lo tanto, con esta reforma vamos a quedar más bien por debajo de la media de la OCDE, lo cual es una buena noticia para el país. Adicionalmente hay que señalar que hoy día en el Congreso se están discutiendo varias de estas propuestas, como las que tú señalas de jornada de 4x3, y por lo tanto creemos que lo más importante es que en esta reforma se entreguen suficientes herramientas tanto para conciliar vida familiar con trabajo, como también para que las empresas tengan herramientas para poder, dependiendo de su especificidad, ir avanzando en reducción de jornada. ¿El gobierno apoya esta iniciativa de 4x3? Disculpe, subsecretario, ¿el gobierno apoya esta iniciativa de reducción de 4 días hábiles a la semana? ¿O no está dentro de las iniciativas de gobierno? Es una propuesta que se planteó en las indicaciones de la oposición ahora en la comisión, y como gobierno la estamos obviamente estudiando porque estamos abiertos sobre todo a discutir propuestas que vayan en la línea de reducción de jornada, siempre y cuando mantengan los estándares de trabajo decente y tiempos máximos de trabajo diarios, que también eso es bien importante en materia de salud laboral. Pero es parte de la discusión que estamos teniendo hoy día en la Comisión de Trabajo, y por lo tanto estamos evaluando cada una de esas indicaciones en su mérito para ver que efectivamente sean un beneficio, que vayan en el espíritu del proyecto, pero son alternativas que no descartamos, y eso va permitiendo también abrir una conversación con la oposición y llegar a un buen acuerdo. Bien, pues yo, Carlos, subsecretario del Trabajo, le damos las gracias por esta entrevista acá en el canal 24 Horas. Que tenga una jornada muy amable. No, muchas gracias, Iván, y muchas gracias también por estar compartiendo y explicando esta reforma que es tan importante y sabemos tan alienada por toda la ciudadanía. Así que muchas gracias por el espacio.